Sí, pero además con alguien que hace mucho tiempo que no hablaba. Estamos hablando de un ex juez federal que fue integrante de la Cámara Federal. Es el juez Jorge Ballestero, él integró la Cámara Federal desde el año 2008. Antes fue juez federal. Ballestero renunció en el momento, diría, en el apogeo del lawfare durante el macrismo y además a cuento de una frase célebre de Mauricio Macri en el momento en que Jorge Ballestero, como integrante de la Cámara Federal, justo con Eduardo Fara, resolvieron la excarcelación de los accionistas de este canal, de Fabián de Sousa y de Cristóbal López. No es lo acordado, dijo Mauricio Macri. Públicamente. Lo dijo públicamente. Recordarán, para ese entonces ya estaban asediando a estos jueces con distintos tipos de denuncia. Ballestero, uno de ellos, Ballestero terminó renunciando. Tuve oportunidad de hablar con él hoy, ahora les voy a contar a cuento de qué. Primero quiero compartir un fragmento donde habla justamente de ese contexto en el que renunció, porque tiene mucho que ver con todo este funcionamiento que estamos mostrando. A ver. La verdad que mi situación se volvió insostenible. Uno no es solo es la prensa, es la persecución. Además, yo puedo no hablar de mi caso. Podemos recordar a la doctora Falvo cómo fue perseguida, la doctora Gil Carbó cómo fue perseguida, cómo ha sido perseguida la doctora Bosquín, al doctor Freiler. Es decir, cada persona que hacía algo que al gobierno anterior podía disgustarle, era atacada de todos lados. Ahora, una cosa son las presiones normales, otra cosa es que empiecen la prensa a... A mí se me metieron en el despacho cuando estaba por resolver esto que usted dice, lo de Cristóbal López. Entró una movilera adentro de mi despacho sin que ni pedí permiso a cuestionarme si yo lo iba a poner en libertad o no a este señor. Una cosa que es inexplicable. Te cuento dos cosas más sobre Ballestero. Ballestero en este momento representa a Alberto Pérez, el denunciante que presentó los audios de Casasa, que escuchamos hace un rato. En esta causa donde Alberto Pérez se presenta como, evidentemente, un damnificado. Pero además Ballestero también fue espiado con los gnosis de asuntos internos de la policía bonaerense en aquel momento. Le pregunté sobre su apreciación sobre, bueno, toda esta cuestión de la Gestapo, las mesas judiciales y acerca de su situación, y esto fue lo que contestó. Esto que usted describía como una mesa judicial provincial y una nacional, ¿no? Interconectadas. ¿Había visto algo así antes? No, claramente hay una interconexión, porque si no, no se entiende. ¿Qué hacía? Bueno, ahora tendremos que esperar que llegue, ¿no? Pero ¿qué hacían pidiendo un simio? Hay 1.500 personas que le han pedido información para tener todo, desde viajes, bueno... de verdad en democracia yo no he visto. Yo le recuerdo, si yo le dijera que hay un plan sistemático, clandestino y criminal dispuesto por las máximas autoridades del país, ¿usted qué diría? Sí, es esto. Bueno, eso es lo que pasó en la causa 13, cuando se jugó a los 6 miembros de la Junta Militar. Y es más o menos, y si usted empieza a leer cómo pasaban las cosas, y es más o menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. Pero además, ¿para qué? Para garantizar la impunidad, como fue antes, porque así es como se quedaron con los cargos, con el de Falvo, con Casal en la procuración, y así es como se fueron quedando con los cargos, y así es como pueden sostener la impunidad. No es casual. Clave esto último que dice Ballestero, ¿no? Es fundamental, indudablemente, clave, absolutamente clave. Va contando uno a uno cómo se fueron cargando distintas piezas fundamentales para garantizar su propia impunidad posteriormente, y lo que hoy sostiene... Se fueron quedando dice, con los cargos, claro, para garantizarse la impunidad. Para repartirlos entre los amigos a través de, se fueron quedando los cargos a través de armado de operaciones políticas, periodísticas y demás, con ese famoso triángulo del poder judicial, político y mediático, y a partir de allí armar un esquema que garantice su impunidad. Por eso constantemente, cada vez que hay una causa que no tramitan Comodoro Pi, avanza hasta cierto punto y rápidamente Comodoro Pi salva al funcionario que sea del macrismo, se la lleva y a partir de ahí cae en una suerte del Triángulo de las Bermudas, donde no conocemos que los expedientes
avancen. Aclaremos qué es el gnosis, porque Ballesteros dice, a mí también me hicieron un gnosis y mucha gente del otro lado no tiene por qué saberlo. El gnosis es una base de datos, como hay otras bases de datos, como por ejemplo Veraz. Son bases de datos, pero que son privadas, que tienen información patrimonial, crediticia, financiera, acerca de las personas. Se paga por esos informes, ¿no? Lo que es irregular en el caso de asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires es que estuvieran gestionando gnosis. ¿Para qué? Para presionar, para extorsionar, para generar causas, para armar carpetazos. Todo eso que incluyeron a personas como el propio Ballestero. Es información de una base privada de datos. ¿Se puede gestionar, solicitar? Sí, tenés que pagar. En este caso lo hicieron de manera ilegal, con dinero tuyo y nuestro, como decías vos antes. Una cosa que quiero subrayar de lo que decía Ballestero, además, ¿por quién es Ballestero? Ballestero fue un camarista federal. Está haciendo una comparación acerca de un plan sistemático, en este caso, evidentemente, de manejo de la información de manera ilegal, ¿no? Con acceso a través del espionaje con la dictadura cívico-militar. Eso es la comparación lisa y llana que hizo y que recién escuchábamos. Gran testimonio. Gracias, Irina Hauser. Nos estás acompañando en vivo en Minuto 1 con el hashtag Cinismo al Palo. ¿Por qué cinismo al palo? Porque vamos a hablar de un tema que debería incomodar a muchos y que debería tener a muchos del macrismo pidiendo disculpas. Sin embargo, con mucho caradurismo, con mucha desvergüenza, salen y encima reclaman que se acuerde rápido con el Fondo Monetario Internacional, que se acuerde el desfalco que ellos mismos generaron y provocaron. Muchas repercusiones en las últimas horas respecto de los dichos de Cristina Kirchner. Publicó una carta donde compara la pandemia macrista con los efectos de la pandemia COVID-19 en la Argentina. Vamos a repasar los principales puntos de la carta que publicó ayer la vicepresidenta de la Nación en su página web. Dice, a Macri le dieron un préstamo excepcional de 57.000 millones de dólares para salvarle el gobierno y ayudarlo a ganar las elecciones. Vos dirás, bueno, seguramente ganó Macri las elecciones. No, las perdió en primera vuelta. Y sigue. No solo no ganó las elecciones, sino que además no se sabe dónde están esos dólares. ¿Alguien los vio? En todo caso, si alguien los vio, que llame al 911, dice Cristina Kirchner. Y tal vez lo que más le molestó a la muchachada de Juntos por el Cambio es esto. La pandemia macrista nos quita las divisas que tanto necesitamos como país, porque al FMI hay que pagarle exclusivamente en dólares, porque por más que le insistimos, no acepta pesos. ¿De qué habla Cristina? De las comparaciones constantes que hacen grandísimos economistas de Juntos por el Cambio mezclando deuda en pesos con deuda en dólares. Cristina dice, tuvimos que pagarle este año nada más 5.100 millones al FMI por el préstamo que tomó Macri en 2 minutitos. ¿Se acuerdan de esa conferencia de prensa? Duró minuto y medio, donde dijo, che, voy a ir al Fondo Monetario. No mandó el acuerdo al Congreso, como ahora reclama Juntos por el Cambio. No dialogó con la oposición. Se lo fumó, se lo llevaron los bancos privados y ahora la tenemos que devolver. Sin embargo, así todo, Mauricio Macri, con cinismo al palo, por eso nos acompañás con ese hashtag, sale a responder. Y dice, la respuesta de Mauricio Macri a la carta de Cristina Kirchner, resulta que la culpa es del que intentó ordenar el descalabro. El expresidente compartió un análisis del exministro de Economía, como estamos todos ya, Alfonso Prat Gay, sobre la deuda tomada en los últimos años y el balance del Banco Central. ¿Qué dijo Alfonso Prat Gay, un ministro que fue despedido más o menos en esta fecha, ¿no, David? En el año 2016. Un año. Que Macri lo llevó al sur para despedirlo. Sí. Él fue, se sentó, lo despidieron y volvió. Perfecto. Fue como ministro y volvió despedido. Dice Alfonso Prat Gay, Cristina saqueó el Banco Central, robó ahorros en las AFJPs y años de coparticipación a las provincias. Fundió al Estado Nacional transformando el superávit en déficit y aumentando la deuda en 129.000 millones de dólares. Pero resulta que la culpa es del que intentó ordenar ese descalabro. Ahora, David, corregime si tal vez me esté equivocando, no soy economista como Alfonso Prat Gay, además con tantísimo prestigio como Alfonso Prat Gay. Ahora, ¿no fue el propio Fondo Monetario el que dijo que fue un desastre lo que hizo Macri con la plata que le dieron? Exactamente, el propio Fondo Monetario fue el que dijo eso, ahí lo vamos a ver. Déjame contestar mínimamente esas burradas que dice Prat Gay. CFK saqueó las reservas del Banco Central. No saqueó las reservas del Banco Central, la usó para pagar deuda. Justamente porque como Argentina no tenía acceso a los mercados financieros por el desastre que había dejado Cavallo, usó las reservas para pagar deuda. ¿Se robó la plata de las AFJP? No se las robó. Las AFJP dejaron un puchito y con el gobierno de Cristina en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad se multiplica la plata para los jubilados
De hecho, estuvieron mejor que nunca durante el gobierno de Cristina. Hasta la llegada de Macri, que levantó los controles de capitales, y entonces vamos con el tema de la deuda y el fondo que dijo sobre qué se hizo con la plata que se tomó durante el gobierno de Macri. A ver, vamos despacito. Pratgay y Macri dicen, resulta de la culpa es del pobre Mauricio que intentó ordenar el descalabro. El descalabro es lo que tenemos que devolver ahora por culpa de Macri. Pero vamos... Porque David Cufré está muy ideologizado. Vamos a ver qué dijo el Fondo Monetario Internacional respecto del endeudamiento con la Argentina, ¿sí? ¿Dónde está la plata del Fondo Monetario Internacional? La estrategia económica fue demasiado frágil. La estrategia económica de Macri fue demasiado frágil, dice el fondo, ¿eh? El aumento de reembolsos y la fuga de capitales ejercieron presión considerable sobre el dólar, que siguió subiendo, aumentando la inflación y el debilitamiento de los ingresos, especialmente de los pobres. Y eso dice el fondo, y también remarca que haber quitado los controles de capitales, haber permitido la libre entrada y sobre todo salida de esas divisas fue temerario, y fue lo que llevó a esta crisis. Pero el propio Pratgay, pasa que ahora se olvida lo que decía. El propio Pratgay, fíjate lo que decía sobre toda esta cuestión. El propio Pratgay. Cinismo, ¿no? Al palo. Cinismo al palo. A ver, Pratgay. Cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó, sobre todo a partir del 2018, pero ya se empezó a ver en el 2017, entonces ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. Eso es lo que tenemos para decir. O sea que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. No, pará. Sí, ¿qué? Escuché mal. Creo que escuché mal. No. Pratgay no dijo que terminó todo en fuga de capitales. Dijo que hubo un desorden económico en el gobierno de Macri que terminó en fuga de capitales. ¿Lo podemos volver a poner? Pues de verdad creo que David y yo escuchamos mal. A ver. Cuando no tenés un orden macroeconómico, que fue lo que pasó, sobre todo a partir del 2018, pero ya se empezó a ver en el 2017, entonces ese desorden macroeconómico genera esos comportamientos. Eso es lo que tenemos para decir. O sea que hubo un desorden macroeconómico que permitió la fuga de capitales. Entre otras cosas, sí, sí. Lo que le falta decir es que él sacó los controles a los capitales cuando asumió en el gobierno de Macri, ¿no? Al principio con Federico Sturzenegger. Eso fue lo que hizo. Sacó el cepo cambiario, se vanaglorió que sacó